Buen día, mi nombre es Valentina López Chausto. Yo soy estudiante de fonoaudiología de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y el día de hoy les vengo a hablar del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad, no necesita ser curado, necesita ser entendido. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista son discapacidades en el desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Vamos a encontrar a pacientes con trastorno del espectro autista que se comunican, que interactúan y que aprenden de manera diferente a los demás, como vamos a encontrar a pacientes con trastorno del espectro autista que no tienen estas características tan marcadas. Y es por esto que hay personas que tienen trastorno del espectro autista que tienen muy buenas habilidades comunicativas, como hay otras que no se comunican, que no lo hacen muy bien. Otros que necesitan ayuda constante para su vida diaria y hay otros que no necesitan ningún tipo de ayuda y que pueden trabajar y que pueden estudiar de una manera óptima y son muy independientes. Esto es gracias a la cantidad de características que hay y que son muy variables y que no todos tienen la misma gravedad en las características. Algunas características en los pacientes con trastorno del espectro autista son la ecolalia, que parecen sordos porque no les atenúa el sonido, que están obsesionados con los objetos, que están obsesionados con el uso de algunos objetos y otros que no le prestan mucha atención al uso de algunos objetos, que no los usan de la manera adecuada. Por ejemplo, los juguetes que no los usan bien, en fin. Otros que tienen trastornos del sueño, son muy selectivos con la alimentación, otros que caminan en punta de pie, otros que tienen aleteo rítmico constante, a otros que les fastidian las luces y algunos sonidos, a otros que son hiperactivos, otros son muy pasivos, otros hacen rabietas sin ninguna razón, otros se ríen sin ninguna razón, a otros les molestan los cambios de rutina, salir como de esa zona de confort les molesta y se les dificulta mucho. Es por eso que vamos a encontrar que el tratamiento en el trastorno del espectro autista para un paciente A y para un paciente B no va a ser el mismo. No se puede tratar igual, ya que tienen diferentes características y la gravedad es diferente en cada uno de los pacientes. El tratamiento para el trastorno del espectro autista tiene como objetivo disminuir síntomas y hacer que prevalecer las características, las habilidades que tiene el paciente, que son buenas y que les pueden ayudar a desenvolverse muy bien en su vida. Hay que tener claro que el tratamiento para el trastorno del espectro autista, pues como tal, este trastorno no tiene cura. Por esto que a muchos pacientes con trastorno del espectro autista les envían medicamentos, pero esos medicamentos no les van a curar el autismo. Lo que van a hacer es disminuir ciertos síntomas. Por ejemplo, si el paciente presenta ansiedad, entonces les envían antidepresivos. Si el paciente presenta comportamientos agresivos, entonces le envían antipsicóticos. En el tratamiento para el trastorno del espectro autista entran diferentes terapias como son de comportamiento, de comunicación, de aprendizaje y terapias familiares que son muy importantes para poder entender este trastorno y que, digamos, la familia pueda saber cómo tratar y cómo jugar con el paciente. También hay otros pacientes que van a necesitar de otros tipos de terapias, que estas sí son más para, digamos, condiciones que no todos los pacientes tienen. Por ejemplo, si el paciente presenta dificultades para realizar tareas de la vida diaria, entonces les envían terapia con terapia ocupacional. Si, digamos, el paciente presenta problemas en la comunicación, entonces le envían terapia con fonoaudiología. Si el paciente presenta dificultades a nivel psicológico, terapia con psicología. Si el paciente presenta dificultades para el movimiento, para el equilibrio, entonces les envían terapia con fisioterapia. En cuanto a los tipos de trastorno del espectro autista, encontramos el autismo. El autismo es más o menos identificado a los 3 años, por lo general es identificado
por los padres de familia, ya que los padres ven conductas diferentes en sus hijos, que no tienen habilidades que tienen los niños a esa edad. Entonces pueden encontrar que, digamos, el niño no habla o no habla casi, que el niño no es sociable, que el niño le afecta mucho los cambios de rutina. Entonces son signos de alerta que los padres pues están muy pendientes, y con esto pues se hace un trabajo interdisciplinar para llegar al diagnóstico. Síndrome de Rett. Síndrome de Rett es casi exclusivo en niñas y se da, más o menos se identifica a los 2 años, pero como están asintomáticas, pueden a estas niñas presentar hipotonía, es decir, disminución del tono muscular. Estas niñas presentan dificultad tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina, presentan dificultades cognitivas y presentan dificultades en la comunicación. El síndrome de Asperger es uno de los tipos de trastornos del espectro autista más difíciles de identificar, porque estos pacientes no presentan unas características muy marcadas. Entonces, las dificultades son en la parte social y de comportamiento. Es por esto que se les dificulta mucho la parte social, que no tienen empatía, que no entienden el doble sentido del lenguaje, que no entienden las ironías. El síndrome de Hegel. El síndrome de Hegel es un síndrome que más o menos se identifica a los 2 años, aunque hay pacientes donde se identifica hasta los 10 años. Presentan dificultades en comunicación, en la función social y en la motricidad. El trastorno generalizado del desarrollo. Presentan trastornos de la reciprocidad social, y en la parte de comunicación también presentan grandes dificultades. Es por esto que para entender el autismo no se necesita de una cura, se necesita de amor. Muchas gracias por su atención.